Hola, hola, muy buenas noches y muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Para mí es un gusto enorme poder hacer este tipo de transmisiones donde podamos conversar y pues la idea es ahora traer a algunos amigos que nos puedan venir a contar algunos temas interesantes, algunos temas que tengan que ver. Van a haber algunos con proyectos y vamos a tener algunos que van a tener que ver más con temas de la vida, más con temas de la gestión que estamos realizando en las diferentes iniciativas que nosotros tenemos. Así que, pues nada, con mucho gusto de estar por acá. Tenemos por aquí a don James, que no sé si tenemos por ahí la cámara, don James, que creo que está apagada. Y la idea es que esto sea como una conversación ahí entre todos los que estemos. Y si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, nos la pueden poner por chat. Si alguno quiere hacer una intervención, también es bienvenida. La idea de estas sesiones es que vayamos haciendo comunidad, que vayamos haciendo, como llaman ahora, tribu, ¿verdad? Volvemos a palabras un poquito de antaño, ¿verdad? Más bien de tiempos atrás, pero al final del día lo que buscamos es encontrar personas que tengan nuestros mismos intereses y que podamos conversar en este foro, un foro bastante abierto, un foro que realmente no tiene ninguna connotación empresarial específica, sino que estamos profesionales, personas que se están desarrollando en el ámbito de empresa, en el ámbito de emprendedurismo. Vamos a tener temas aquí. El de hoy es un tema muy específico en la gestión de proyectos, pero también es un tema de la vida, es un tema de, de que podamos conversar con James, que tiene una experiencia muy amplia. James es para los que no tienen el gusto de conocerlo, James es un ingeniero civil que tiene pues ya mucho más de 15 años en el ámbito de la gestión de proyectos, que se certificó PMP hace un tiempo atrás y que le ha tocado por esos haceres del destino trabajar con empresas transnacionales, con empresas nacionales, con proyectos grandes, proyectos pequeños. Y pues nada, vamos de una vez a lo que vinimos, porque de eso se trata la conversación del día de hoy, entrar en materia. James, buenas noches, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Hola, buenas noches. Un placer de verdad estar por acá y compartir un ratito con todos. Y creo que esa es la idea, ¿verdad? Digamos, que hagamos un conversatorio, que si algunos tienen consultas, dudas, comentarios, pues que lo tomemos en cuenta. Y como bien decías, hoy vamos a conversar de 5 acciones que hay que hay que tener en cuenta para los proyectos cuando ya tienen un rango importante de costo. Entonces, si consideras de una vez, comparto Sí, sí, una presentación que traje, que es muy sencilla, realmente, claro. para... Y algo importante para los que están acá, si alguno quiere activar cámara, bienvenido para que sea una experiencia un poco más cercana a lo que son las sesiones presenciales. También, si alguno quiere irse a servir un cafecito, si alguno quiere ir por un tecito, por un refresco, bienvenido. De lo que se trata es de ver las cosas con un poquito más de tranquilidad y de conversar y de escuchar. ¿Qué hacemos cuando, en este caso, bueno, estas cinco acciones que nos trae James el día de hoy y que por aquí están algunos por Zoom, otros por YouTube? Ya les voy a compartir el link también a los que están en YouTube por si quieren pasarse de este lado y que puedan también participar y conversar de esa línea. Varia gente conocida que está por acá, así que bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Así que bueno, adelante, James. La idea es que tengamos una hora bien rica, Provechosa. bien provechosa, llena de esas acciones concretas y pues obviamente de esas experiencias que James le ha tocado vivir en en los proyectos. Así que Ok, adelante, James, ahí yo te voy interrumpiendo. ok. Y el que No, quiere interrumpir, bienvenido, porque de eso se trata la sesión de hoy. nada más te agradezco si me confirmas que ya están viendo mi pantalla. Aquí está. Ok, Correcto. ok. Nada más como preámbulo, hoy vamos a conversar de 5 acciones que en lo personal considero que pueden
aportar a evitar dolores de cabeza en proyectos que yo las he recolectado en proyectos que van más en ejecución de proyectos de construcción, que tienen un valor por encima de los 8 millones de dólares y que tienen un componente importante de otras disciplinas, ¿verdad? Tal vez no solo ingeniería civil, pues bueno, soy ingeniero civil de profesión, pero que tienen componentes muy importantes eléctricos, mecánicos, de datos, y que además estos proyectos tienen como vida útil de unos 25 a 35 años, pensando en un uso continuo durante todo ese periodo. Entonces, eso hace algunas peculiaridades. Solo como para que tengamos alguna idea de cuáles proyectos pueden ser. Han sido como hoteles, han sido centros de monitoreo, han sido algunas plantas de manufactura o centros de datos. ¿Cuáles son las 5 acciones? Se los voy a colocar acá para que de una vez las tengamos en mente, que estos son de los 5 puntos que vamos a conversar y son concretos. Es lo que yo considero como gobernanza, que en un proyecto uno no puede solamente pensar que es una gestión de involucrados, sino que pienso yo que hay que ir un poquito más allá. El punto 2 es el marco referencial, entender qué marco o qué nos rige el proyecto, pero también entender qué rige el producto final o lo que estamos, el entregable final. Luego vamos a conversar sobre cómo gestionar con hitos, ¿verdad? Para evitar ahí algunas sorpresas. Luego, lo que yo considero que debe ser el trabajo principal del project manager, que es gestionar riesgos. Y por último, pero no menos importante, es que vamos a conversar del cierre del proyecto, ¿verdad? Porque realmente uno lo puse ahí como que uno tiende a quitar el pie del acelerador y quizás no es el momento para hacerlo. Buenísimo. James, y ahí creo que es importante también. Yo cuando veo estos 5 puntos, yo creo que aplican incluso para proyectos más pequeños, donde también tenemos que hacernos estos cuestionamientos de cómo los vamos a manejar, ¿verdad? No solamente al proyecto de los millones, sino que proyectos más pequeños uno dice, bueno, ¿y cómo va a ser? Obviamente siempre ya tal vez en cierto nivel de complejidad, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. O sea, realmente este es como los 5 puntos que tenemos en ese marco referencial, pero sin embargo aplican para proyectos realmente de todas las índoles. Y muchas veces los proyectos no son solo monto, ¿verdad? Hay proyectos de $10,000 que duelen más que proyectos de $2 millones, ¿verdad? Entonces, coincido que realmente los puntos aplican para cualquier tipo de proyecto. En esa línea, por ejemplo, gobernanza. Gobernanza es más allá de solo gestionar involucrados. Mucha gente comete el error de que dice, bueno, identifico los involucrados, los gestiono, los mantengo enterados, pero en esa esencia de esos involucrados, realmente lo más importante es que usted tenga esa gobernanza que va a tener el proyecto, ¿verdad? Porque no es solo decir, ¿verdad? Estos son involucrados directos y por aquí nos vamos, sino que en proyectos, sobre todo cuando ya hay un monte de dinero importante, usted lo que ocupa saber es quién va a agregar valor. Y muchas veces no solo quién es el que agrega el valor, sino quién le puede restar valor, ¿verdad? Y muchas veces es más importante identificar quién le resta que quién le agrega. Y también algo que pasa ya en proyectos de cierto monto es que los cambios ya no van a ser tan fáciles de gestarse, ¿verdad? Ya cuando hay un monto importante, ya la gente que toma decisiones no las toma tan fácil, ¿verdad? Entonces, lo mejor que puede hacer uno desde el día cero o desde el día -1, -2, es ir entendiendo cuáles de esas personas que hemos identificado que agregan valor son los que nos van a ayudar a gestionar los cambios, porque les aseguro que como pasa en proyectos pequeños, va a pasar en proyectos grandes y siempre van a haber cambios. Y los cambios no son malos, son parte para mí esencial de un proyecto, pero ya es necesario desde esta etapa inicial entender quiénes son esas personas, cómo se va a presentar esa información,
Yo he tenido vivencias en donde gente el, hace una identificación de involucrados y cree que los cambios van a hacer con esas personas y hacen toda la gestión y a la hora de la hora terminan diciendo, no, mira, los cambios que usted vio no eran con estas personas, no son los que tienen la autoridad para realizar los cambios. Entonces, eso yo lo ligo mucho con el punto C que tengo en este documento, que es algo que suena sencillo. Yo no sé si todos están familiarizados, pero hay una herramienta muy interesante que es la matriz RASI, que literalmente lo que busca es entregar roles a las personas que vamos a estar en algún esfuerzo, ¿verdad? O incluso sirve para proyectos, pero sirve para un montón de diferentes ambientes. Y para mí, bueno, el RASI lo que dice es que es las personas, la R es de responsables, la A es de responsable último, la C es de consultado y la I es de informado. Y, y creo que el mal uso de esta matriz RASI va en que poca gente entendemos si hay alguna diferencia entre ser responsable y ser A, que para efectos de esto le voy a decir accountable, porque me gusta la palabra en inglés y realmente no hay una traducción eh, literal o que tenga el mismo sentimiento. Acá yo siempre uso un ejemplo y es sobre todo con temas de política. En política, eh, en otras latitudes, acá no, pero digamos, en otras latitudes donde la política es más madura, si se quiere llamar de alguna manera, existe el accountable de los líderes políticos. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Voy a dar un ejemplo, que de hecho voy a hablar, creo que con bastantes ejemplos durante la presentación sobre puentes, entonces voy a empezar a utilizar un ejemplo de esto. Eh, yo soy el ministro de Transporte de Alemania. Entonces, yo voy a tener claro que yo soy el que tengo la responsabilidad última, o sea, la accountability de lo que pase a nivel de infraestructura en el país. Si un puente se cae, políticamente, para dar la contabilidad, ese político probablemente va a terminar renunciando, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa en América Latina? Y aquí lo vimos hace unos años, ¿verdad? Se cayó el puente de Turruales, no sé si todos se acuerdan, eh, y los que están demandados son los ingenieros que tenían a cargo el tema de la gestión de mantenimiento. También luego al final creo que sí metieron a la ministra de aquel momento en la demanda, pero nunca renunció, ¿verdad? Y es porque la forma era más normal e incluso hasta uno lo considera adecuado, es que yo no fui el responsable porque yo como estoy a la cabeza, pero esas otras cosas las tengo delegadas. Entonces, ahí yo sí quiero compartirles que entendamos bien la diferencia entre eso, entre ser responsable y ser accountable. Usted como accountable puede delegar todas las responsabilidades en alguien más, pero nunca puede delegar la rendición de cuentas de esas tareas. Entonces, eso para mí es como la diferencia y es importante tenerlo claro, porque cuando uno hace una matriz RASI, usted incluso puede tener uno, dos o n cantidades responsables de una sola actividad o de una sola tarea, pero nunca puede tener más de una persona con el accountability de esa tarea, ¿verdad? Y también pasa mucho que como project managers empezamos y decimos, no, bueno, yo me voy a dejar la contabilidad de esto y la contabilidad del otro. Y entonces al final tampoco tiene mucho sentido porque uno tiene que realmente balancear. Por eso les digo que es esa gobernanza, es entender quién va a hacer qué y de qué y de la forma más adecuada, ¿verdad? De la mejor eh, ¿qué te digo? De la mejor forma posible, entendiendo cada uno qué es lo que le toca hacer, ¿verdad? Sí, y tal vez para quien no haya tenido la oportunidad de utilizar la herramienta, creo que lo que hay que tener muy claro es que cuando hay una tarea por realizar, tenemos que decir quién es el responsable de hacerla
y el responsable último que estabas mencionando, y que hay dos personas que son consultadas y otras que son informadas, bueno, dos roles, perdón, y esos dos roles son eso, consultados e informados, punto. Casi que los roles principales están ahí. Creo que la parte esa que mencionabas ahorita de el accountable, que es, yo siempre sí, opino igual, que no hay forma. El es el responsable final, el ejemplo que ponías está interesante porque eso será en otras culturas, ¿verdad? Donde el accountable es el que si todo sale bien, fue trabajo de equipo y si todo sale mal, es culpa del accountable, ¿verdad? El responsable final. Mm, Entonces es un poquito lo que sucede, ¿verdad? Es cuando sí las ciertas culturas que sí tienen ese, digamos que bien impregnado ese tipo de responsabilidades que se tienen, mm, sobre todo cuando hay recursos del pueblo involucrados. sí, Buenísimo. sí, totalmente. Y otro punto que yo veo acá en la gobernanza, pues lo que les quiero comentar es el tema de las competencias, ¿verdad? Uno en un proyecto, cuando usted está definiendo su gobernanza, tiene que asegurarse que que las personas, los recursos que estamos obteniendo para hacer el proyecto, tienen las competencias necesarias para hacer el proyecto. Y como el director de proyecto, uno tiene que asegurarse de que conversa estos temas y los pone en la mesa de igual desde el primer momento. Es una acción que hay que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, si las cosas no salen, si las personas no tienen las competencias, no se vale decir, es que esta persona fue lo que me dieron, ¿verdad? Porque eh, no funciona en esa línea. Entonces, las competencias hay que entenderlas. Ahora, ¿hay que ser el experto en todo? Pues no, realmente no, pero volvemos a lo mismo. Es en una gobernanza usted busca los involucrados que le puedan agregar valor. ¿Y qué es agregar valor? Saber que las otras personas que estén tienen esas competencias, ¿verdad? Entonces se vuelve como un arte, ¿verdad? Porque es como, bueno, ¿qué llegó primero, ¿verdad? Meto los involucrados me dicen si tienen las competencias o los que tienen las competencias me dicen si son los involucrados correctos. Siempre es una balanza y claramente si la experiencia juega mucho, y no solo la experiencia del PM, sino la experiencia de la empresa, ¿verdad? O del grupo que esté ejecutando el proyecto, va a tener mucho peso porque vas a, sobre todo, a tener o recursos muy competentes o va a entender que no se tienen esas competencias y no va a tener miedo en decir, bueno, esto lo busco fuera de mi ámbito. Entonces, y de verdad que lo que último que uno busca para hacer como esa amalgama es valor. Uno lo que tiene que pensar en esta gobernanza es qué promueve valor al proyecto, ¿verdad? Si vea que lo que hemos hablado acá en los puntos A, B, C y D, yo insisto que es que le agreguen valor, ¿verdad? Que le agreguen valor mediante este gabinete, ¿verdad? Si se quiere ver de alguna forma, es como cuando usted, eh, volviendo con temas políticos, ¿verdad? Cuando entra un gobierno, lo primero que tiene que buscar es un gabinete que sea adecuado. Creo que acá los últimos años no nos ha ido muy bien, pero bueno. Ahora, ¿te ha pasado algún proyecto donde el problema ha sido algún elemento de la gobernanza? ¿Te ha puesto a sudar frío? Sí, o sea, yo creo que siempre la gobernanza es de los temas más complejos porque tiene lo tenés que formar desde el principio del proyecto, es cuando las cosas tienen menos forma, entonces tenés mucho ímpetu de la gente porque todo el mundo está emocionado porque está empezando un proyecto, bueno, la mayoría de las veces, ¿verdad? Claro. Entonces sí es como, ¿verdad? Ponerlo acá y verlo por el retrovisor es muy fácil, porque usted dice, bueno, no, es que en el proyecto se está haciendo esto y eso, pero ya cuando te toca manejar y lo estás viendo desde el parabrisas, sí es Sí. difícil, ¿verdad? No, no, ser Nostradamus al revés es muy fácil. Predecir el pasado, predecir el pasado es muy sencillo, pero a lo que me refería es porque cuando hablamos de términos de gobernanza y cuando mencionabas a los involucrados, al menos, comento una anécdota que a mí me pasó en un proyecto hace muchos años,
donde entramos y había una señora, ¿verdad? Obviamente me reservo el nombre de los actores, no fue en Costa Rica, pero sí había una señora que era la encargada del proyecto. Y durante el requerimientos y todos los cambios que se hicieron y que se iban viendo y definíamos todo lo que se iba a hacer, siempre me decían, no, 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 con fulanita no hable. No, no, con fulanita no hable. Ella no, ella es que ella no entiende, ella está un poco afectada por los cambios que estamos haciendo y tal. Y no se habló con ella durante 2 meses y había otra persona que en teoría iba liderando el proyecto. Y al final de los 2 meses dice, no, ahora sí tenés que ir a hablarte con fulanita. Y entonces, obviamente, eso fue terrible, eso fue desastroso, porque de fulanita ya no me quería a mí ni en la lista de los que van para la guerra. Este, no, no quería hablar conmigo, consideraba que la habíamos ignorado, no solo conmigo, sino con la empresa, pero obviamente el encargado del proyecto tiene una responsabilidad importante porque al final es la cara de la empresa. Entonces, por eso te decía si te había pasado algún tema así, ¿verdad? Pero bueno, en ese caso costó un montón el recuperar la confianza de la cliente y realmente pasó mucho tiempo para que pudiéramos volver como por lo menos a llegar a un punto de nivelar la relación. Sí se logró, pero realmente esa falta de entender a los interesados y saber a quién teníamos que estar manteniendo informado y a quién teníamos que consultarle, ¿verdad? Es un poco todo el modelo de gobernanza que estabas diciendo ahorita y bueno, pero para que no se nos vaya mucho el tiempo, porque el compromiso era que lo Sí, lográramos en una hora, por eso te decía si tenías sí, alguna así como sí, caso de la vida real, digo yo, que son los que son bonitos, tienen ese mm, picante ahí, ok, cuando uno salió todo desmoralizado. Al menos yo en esa ocasión salí realmente completamente desarmado, lo he comentado con quienes he tenido que hablar de proyectos y yo siempre lo digo, hay que saber con quién hay que hablar, porque si no el proyecto puede Mauricio, salir desastroso. Sí, ¿quién hablaba por ahí? Edgar Villalobos, ¿qué Ah, tal? ¿cómo estás, Edgar? ¿Todo bien? Bien, gracias, un placer, James, ¿cómo estás? todo muy bien, Edgar. Bien, gracias. Mira, una consultita así rápida, un comentario. Claro. Ahí donde mencionas el tema de los involucrados, me llama poderosamente la atención el tema de identificar a los que restan valor, porque muchas veces son una piedra en el camino para lograr el éxito de un proyecto, ¿verdad? Entonces hay que saberlos identificar y gestionarlos y creo que también son valiosos identificarlos al igual que los que agregan valor, ¿verdad? Así es. Sí, no puedo coincidir más. De verdad que yo creo que es incluso a veces más importante saber quién le puede restar, porque también te va a costar más gestionar. Lo ligo con lo que dice Morúa. Creo que el tema de gobernanza, lo más complejo que lo hace es que hay humanos en el medio y todos los humanos somos diferentes y entonces es ese arte de lograr que todos tengamos esa visión en común y saber cómo gestionarnos entre nosotros para asegurar el éxito del proyecto. Eh, No, y aprovechando lo que decía Edgar, esa parte de restar valor, cuando vos lo mencionaste, a mí también me quedó resonando, porque a veces uno dice, voy a preocuparme por los involucrados que les interesa el proyecto, pero realmente involucrados es otra palabra que no se puede traducir, le pasa lo mismo que accountable. En inglés la palabra es stakeholder, y el stakeholder es, a la hora de traducirlo, es el que afecta o es afectado por el proyecto. La palabra interesado se queda corta, ¿verdad? Y creo que, como decía Edgar, la parte de que a veces uno se preocupa por los que suman, sí, pero los que suman más bien nos apoyan, ¿verdad? Pero los que restan, como vos lo ponías ahí, fue puñis, son los que nos pueden poner en aprietos porque son los que te cuestionan, los que para cada solución tienen un problema, son buenísimos, ¿verdad? Para cada solución tienen el problema a la par. Entonces, esos que restan, sí es cierto, y eso que decía Edgar es que queda resonando porque creo que lo apuntaste muy bien. No, no busquemos a los que suman, preocupémonos por los que restan porque son los que nos pueden traer abajo el proyecto, sí, ¿verdad? así es. Y, es, y acá me voy al punto 2 que tiene de alguna manera ligamen, ¿verdad? Es el marco referencial. Eh, Acá, con los que hemos escuchado de proyectos, eh,
sabemos que ahora se habla mucho, bueno, el proyecto tiene que ser ágil o, bueno, predictivo, ¿verdad? Y mucha gente dice, no, es que predictivo era como lo de antes, ¿verdad? Yo lo he conversado con Muru en algunas conversaciones informales en donde muchas veces no sabemos escoger el marco referencial para gestionar el proyecto. Y justamente esta imagen que se presenta acá ayuda mucho a darnos una buena sensación con respecto a lo que va a ser el proyecto, cuál es el marco referencial que nos puede ayudar. ¿Verdad? Entonces es una gráfica en donde tenemos en el eje de las X qué tanto cambio hay y también con qué frecuencia hay entregas. Y esto nos da una guía de que si tenemos que utilizar un marco referencial más predictivo o interactivo, ¿verdad? O más ágil o incremental. Acá podemos conversar 2 horas de este tema de la teoría, pero lo que quería traer acá es que no creamos que todo ahora es ágil, ¿verdad? O que entonces algo que puede manejarse de manera predictiva no le vas a agregar valor si lo tratas de manejar de una manera ágil, ¿verdad? Eh, por ejemplo, les digo, cuando uno está en un proyecto de construcción y yo ya pasé por el tema del diseño, yo ya tengo unos planos, yo ya tengo lo que el cliente quiere, eh, suena más a que los grados de cambio esperados van a querer ser bajos y que la frecuencia de entregas, si usted se lo pregunta al cliente, él va a querer que le hagan una única entrega, porque va a decir, yo ya le tengo claro qué es lo que quiero, ¿verdad? Entonces, digamos Ujú. que en No estos se me ponga proyectos, creativo, no se me ponga creativo. exacto, entonces al final, digamos que todos los artefactos, ¿verdad? Y todas las cosas interesantes que puede tener un marco referencial ágil, eh, lo que va a hacer es más bien enredarte el asunto, ¿verdad? Entonces, eh, volviendo del marco donde yo salgo, lo traía, ahora es asegurarse cuál es ese marco referencial. Eso, como les digo, es muy de teoría y creo que este gráfico ayuda montones a por lo menos uno tener una muy buena iteración inicial para saber por dónde tiene que llevar el asunto. Pero creo que... No, que agregando un poquito ahí, James, a lo que mencionabas, y me imaginé el proyecto este donde están los planos, donde hay un diseño y donde lo que hay que hacer es cumplir con el diseño, ¿verdad? Eh, es mantenerse dentro del plan que ya está establecido. O sea, si ya hay un plan, ya hay un diseño, ya hay algo que entregar y hay tiempos para entregar, proceda a hacer el proyecto. No se ponga a hacer reuniones que no se necesitan, ni tomar o a tomar pareceres que ya no se necesitan porque es un proyecto constructivo. Mientras que si es uno de proyecto de desarrollo de un producto nuevo, una innovación, probablemente ahí sí necesitamos un ejercicio muy vigoroso de reunámonos, veamos qué opinan, qué pasó ayer, cuáles obstáculos tenemos y empezamos con esa línea. Lo que a mí siempre me ha parecido, y tal vez lo hemos conversado por ahí con algunos de los que están por acá también, es que de un pronto a otro pareciera que es muy cool decir que yo soy ágil, ¿verdad? Entonces, no, nosotros somos de metodología ágil y eso es muy cool, eso es muy eso es muy moderno, estoy en la cresta de la ola, estoy ¿verdad? En la última moda. Entonces, pero realmente en la gestión de proyectos no es un tema de modas, es un tema de resultados. Sí, sí, sí. Y yo tal vez sí rescato que hay prácticas que se han venido desarrollando en marcos referenciales más ágiles, como son, digamos, como reunirse unos minutos antes digamos, del día y saber qué obstáculos puede tener uno. Esas cosas yo sí creo que no son solo del ágil, ¿verdad? O sea, usted tiene un tema predictivo, muchas veces uno ve que que uno tiene una interacción bajísima entre los involucrados que deberían estar súper conectados, ¿verdad? Entonces, yo creo que la tecnología nos está llevando a que por medio de herramientas, volviendo al tema, digamos, de proyectos constructivos, con herramientas BIM, en donde usted ya puede visualizar más el producto final y tener como este gemelo digital, te ayuda a tener una interacción más continua, pero en proyectos
Mira, yo he estado en proyectos en donde uno se reúne con todos los involucrados cada 15 días, ¿verdad? Y son esa reunión de 6, 8 horas, en donde lo que hay es realmente balazos de un lado para otro, ¿verdad? Y ahora quién me paga porque entonces tengo que cambiar, ¿verdad? Pero sí, coincido que, digamos, que el marco referencial del proyecto tiene que ser ahí y que este gráfico nos ayuda mucho. Pero el Me otro punto, preocupa, a ujú, mí en estos casos lo que me ha preocupado, y creo que hemos estado en proyectos de ese tipo, donde uno dice, ¿y cada cuánto nos reunimos? Y el silencio, ¿verdad? ujú, ¿Cada cuánto son las reuniones? ¿Con quién son las reuniones? ujú, ¿Dónde están los acuerdos que se han tomado? Y silencio, ¿verdad? O sea, ujú, nadie te responde, nadie te dice, y entonces es complicadísimo porque ahí usted dice, ¿y cuál es el marco referencial? Ninguno, no ujú. hay. Sí, sí, sí. Y no, y también como marco referencial, el otro punto es eh, entender al producto, ¿verdad? O sea, o a la industria, qué es lo que va a permitir que lo que estamos desarrollando sea exitoso, ¿verdad? ¿Y a esto qué me refiero? Que si estamos construyendo el puente, realmente puede ser el puente que, ¿verdad? Con los planos más bonitos, que, con la distancia, ¿verdad? Y con las barandas de lo más lindas que usted se imagine, pero si no cumple con lo que dicta la regulación y la reglamentación de la zona en donde se está haciendo el proyecto, eh, realmente no estamos en un proyecto, ¿verdad? En lo que estamos es en un, en un absurdo, ¿verdad? O sea, estamos haciendo algo que no va a cumplir su función. Y muchas veces esto no se le pone atención, ¿verdad? Yo lo he vivido, por ejemplo, cuando han venido, cuando he tenido oportunidad de trabajar con algunas transnacionales digamos, sobre todo de Asia o similares, en donde no logran entender que hay un marco regulatorio de cosas, ¿verdad? Y entonces lo que se hace bien en Panamá no va a ser bien quizás en México, o lo que se hace bien en Holanda, por más bueno que sea, probablemente no va a servir de la misma manera si lo vamos a ir a ejecutar a Perú, ¿verdad? Entonces, uno como project manager tiene que siempre tener la duda si lo que está liderando cumple con ese marco referencial, ¿verdad? Con el marco referencial del producto. Entonces, aquí de nuevo, usted no es el experto, pero usted es el que tiene que hacer las preguntas, ¿verdad? Eso es lo que uno espera en el rol de project manager, ¿verdad? No es, sí, sí, yo tengo las respuestas, porque si es un project manager que tiene todas las respuestas, no sé, también pónganse a dudar si realmente también están en un proyecto o están ahí en algo que puede ser todo menos un proyecto, ¿verdad? Entonces, ese punto también pues se los quería traer acá. Y ya entrando en el tercer punto, es hitos. Todos entendemos que es un hito, ¿verdad? Un hito es un punto que no tiene duración, ¿verdad? Es el cumplimiento de una meta específica de algo, ¿verdad? Entonces, eso aplica pues para la vida, y en temas de proyectos lo que uno siempre busca es que usted pueda decir de manera binaria si eso está o no está, ¿verdad? Como normalmente estamos hablando como de tareas, es la tarea está realizada o no está realizada. Entonces, esto porque como humanos, cuando planificamos proyectos, uno siempre dice tareas, ¿verdad? Y le da duración, ¿verdad? Y entonces, uno siempre es muy optimista cuando está planificando. Pero usted dice, bueno, ¿cuánto vamos a durar haciendo el puente? Pues, el puente lo hacemos en 4 meses, ¿verdad? Y ¿estás seguro? Sí, 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 más que vamos a estar en verano, entonces va a estar más fácil, ¿verdad? Pero eso la forma correcta de hacerlo es llegar y decir, bueno, entonces definamos primero, bueno, el bastión
el bastión izquierdo va a tener tal fecha en que va a estar colado hasta cierto punto, digamos, incluso marcado en el plano, ¿verdad? Diciendo, esta es la forma que va a tener ese bastión, y cuando ese bastión tenga esa forma, ese es el hito del bastión de la margen derecha. El otro es el bastión de la margen izquierda y tiene tal fecha, ¿verdad? Y luego, bueno, pues podemos hablar de las vigas y luego ya, digamos, del rodamiento. Eso es lo que uno tiene que identificar después de que usted ya hace como todas va definiendo, ¿verdad? Su WS y va hablando, digamos, de cuáles son esos entregables que usted va a tener. Tiene que ir buscando cómo eso suma a llegar a un hito. ¿Por qué? Porque esos hitos le van a permitir generar también una línea base paralela a su cronograma, ¿verdad? Y entonces usted va a tener claro puntos de control específicos en los que usted puede llegar y decir, sí, el proyecto vamos saliendo porque tenemos algunos atrasos o tenemos algunos días ganados, pero en términos generales se van cumpliendo, ¿verdad? Y esto es para evitar la elasticidad, porque muchas veces si yo dejo solo una tarea como abierta, ¿verdad? Pasa, y creo que todos acá lo hemos vivido. Empieza uno y dice, bueno, ¿cuál es el porcentaje que le vamos a dar de avance a esta tarea? ¿Verdad? Probablemente la primera vez la gente le va a decir 25% o 50%. La segunda vez que usted pregunte, le va a decir, bueno, mira, vamos por el 75%. Ya luego, la siguiente vez que usted pregunte, alguien le va a decir, mira, andamos como por 90. Y si seguís ahí, brincan a 95, brincan a 99, y de 99 a 100, ¿verdad? Pueden pasar el mismo periodo que duró para llegar a 99. Entonces, esa elasticidad uno la puede gestionar determinando hitos para asegurarse que esas elasticidades no le están mintiendo, ni que le están dando ni ventaja ni desventaja, ¿verdad? No es O- sencillo porque... sí, pero no hay que te interrumpa, No, por favor. porque volvemos al tema. Pongámonos de acuerdo en lo que es un hito, ¿verdad? Porque para mí, hito es un entregable, es algo que yo considero que ya recibí lo que yo esperaba recibir. Sin embargo, el problema es cuando no estamos de acuerdo. Entonces, o no se definió claramente. Entonces, por ejemplo, un hito puede ser que yo diga, el hito era entregarle a usted los equipos en sus oficinas. Pero alguien llegó y dijo, no, es que el hito se cumple hasta que usted me los entregue en mis oficinas, pero instalados. Pongamos una entrega de computadoras y dicen, sí, eran instalados con el software funcionando y con que los usuarios estén a satisfacción. Entonces ahí empezamos precisamente con esa elasticidad que estaba mencionando, ¿verdad? Y vuelvo, al menos siempre pensando un poquito en esos casos de la vida real, ¿verdad? No hay nada más terrible que llegar con un acta de aceptación. Igual a mí de esos casos, en este me viene a la mente un cliente que era muy especial, que le llegué con el acta de aceptación, y la razón por la cual el hito él no lo daba por cumplido, aunque pareciera mentira, era que su apellido tenía tilde en la U. Y entonces me dijo, un mexicano me dice, no, pues, ¿sabes qué? No, lo que me estás trayendo no es lo que te pedí y no te lo acepto. Y no había ningún lugar donde eso estuviera escrito. Lo que sí estaba escrito era que el hito no se daba por reconocido hasta que él no lo hubiera llegado. Una experiencia allá en Guatemala donde este señor simplemente no lo recibió y no lo quiso recibir. Y cuando vos decías identifique los hitos, la elasticidad y el trade-off que también tenías por ahí de los hitos, cómo lograr, ¿verdad? Entender. Obviamente después de eso todas las actas de aceptación iban con la tilde puesta en el apellido del señor, porque si no, no lo aceptaba, punto. Sí, sí. No, totalmente, digamos que la identificación de hitos, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Viéndolo aquí en retrospectiva,
y queda muy fácil, pero cuando uno está identificando esos hitos, puede ser que la letra menuda te terminen jugando una pasada, ¿verdad? Y por letra menuda, en este caso, la tilde en la U. Eh, pero sí también los hitos son importantes para entender que en todo proyecto siempre van a haber cambios y siempre, por eso siempre hablamos de la famosa, la triple restricción, ¿verdad? Que es un triángulo en donde usted tiene alcance, tiene tiempo y tiene costo, y que si varía una de las esquinas de ese triángulo, hace que las otras también varíen, ¿verdad? Entonces, si me piden más alcance, entonces o me como recursos o me como tiempo, ¿verdad? Y si ocupo más tiempo, me voy a comer más recursos, ¿verdad? Más costo o menos alcance, lo que sea. Pero con los hitos, lo importante es que esos trade-off, ¿verdad? Que tan, otro glosalismo que uso, pero me parece que no tenemos una traducción concreta de un trade-off. Es que usted siempre va a tener que llegar y decir, bueno, yo doy esto para recibir esto, ¿verdad? Es como ese intercambio de cosas en donde usted con los hitos le va a ser más sencillo tener una discusión, ¿verdad? De llegar y decir, ok, bueno, ocupamos 1 metro más de ancho en el puente. Perfecto. Esto quiere decir que todos los hitos que estamos ya con estas fechas van a tener un impacto y que además, pues diga, hay más material. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué le quito? Le cambio las barandas, ¿verdad? Ese es el arte al final de la gestión de proyectos, ¿verdad? Pero los hitos te ayudan mucho a conversar con los diferentes involucrados y volviendo, digamos, por ejemplo, al comité de cambios en donde usted llegue y dice, vea, aquí está estos puntos en donde si usted jala esto, nos va a tener este impacto, ¿verdad? Y entonces, muchas veces, tener esos ejemplos visuales rápidos ayuda a que quienes proponen el cambio se den cuenta que no era algo mandatorio, sino que tal vez era algo deseable tener en el proyecto. Digamos que los trade-off son las compensaciones, para ponerlo, digamos, con una traducción en español, pero obviamente son esas implicaciones que van más allá de, ok, te quito esto, pero te doy esto. Y empezamos en esas, ¿verdad? Que ahora mi pregunta es, James, los trade-off, ¿los queremos combatir o los queremos potenciar o los queremos controlar? ¿Cuál es la idea tuya? Realmente son parte esencial del proyecto. Para mí siempre van a darse. Lo que uno tiene que aprender es a interpretarlos y en no creer que es algo que se le está saliendo de control del proyecto, sino que es poner las cartas sobre la mesa y gestionarlos. Un proyecto sin que tengan estos elementos es muy atípico, ¿verdad? Y si tienen un alcance ya importante, todavía son muchísimo menos atípicos. Entonces, mi respuesta definitiva es gestionarlos. Ok, buenísimo. ¿Ok? 100% de acuerdo. Ok. Y ya para ir terminando los puntos, con respecto al rol principal de un project manager, es gestionar riesgos, ¿verdad? Si uno se pone a verlo, un project manager tiene un involucramiento muy importante en la planificación, como para guiar ese tema de la planificación. En la ejecución es relativamente baja la intensidad, digamos, del involucramiento, porque realmente en la buena teoría no te toca ejecutar mayor de las cosas, pero sí hay una parte que también es muy pesada y que probablemente es el 80% del esfuerzo, tal vez el 70 para hacer 70-20 días, pero el 70% va a ser el seguimiento y control del proyecto. Y si uno se pone a ver la forma más simple de hacer seguimiento y control del proyecto es hacer una gestión de riesgos. Si uno siempre piensa como riesgos y sigue usted identificando los riesgos, sigue controlándolos, sigue poniendo cuáles son los disparadores de los riesgos, sigue poniendo responsables sobre esos riesgos,
su gestión se va a ver muchísimo más limpia que si uno se pone a ver, digamos que, bueno, no es que voy a controlar solo cronograma para asegurarme que los tiempos van bien, o voy a controlar solo costo porque el costo es lo más importante, o no, voy a controlar nada más alcance porque al final es el alcance, ¿verdad? De todas esas cosas que son súper importantes, la forma más holística, a mi criterio de verlo, es ver una gestión de riesgos, ¿verdad? Y una buena gestión de riesgos involucra tener un buen ejercicio de riesgos desde el día -1, ¿verdad? Esto incluso te ayuda a entender quiénes le pueden restar valor, que ahora que antes lo conversamos, esto te puede ayudar a decir, mira, mi no cumplimiento de hitos me puede disparar estas cosas. Entonces, el trabajo principal de un project manager para mí es la gestión de riesgos. Y hay dos puntos que son importantísimos. Uno es escuchar. A mí la experiencia me dice que siempre que pasó algo, alguien ya lo había visto venir, ¿verdad? Y quizás es mucho, ¿verdad? Que es muy fácil volver a ver para atrás, ¿verdad? Pero No, realmente no, nos estábamos al revés, nos estábamos al revés. nos estábamos a la -1. Como le digo yo a un amigo en común, ¿verdad? Yo necesito que venga a hablar el del futuro hoy, ¿verdad? No, de nada me sirve que dentro de 3 meses llegues y me digas, ah, yo sabía. Sí, entonces, y si sabía, ¿por qué no dijo? Sí. ¿Verdad? Y escuchar va en dos direcciones, ¿verdad? Es escuchar y también no caer en el pánico, ¿verdad? Sí. Y ahí volvemos, ¿verdad? No es sencillo porque hoy de algo que está hecho, yo le puedo decir, mira, sí, es que sí, bueno, se dijo esto y esto y esto, pero cuando uno está en el momento, ¿verdad? Alguien de un pronto a otro, ¿verdad? Te puede decir, no, mira, es que aquí el riesgo más grande del tema de este puente es que hay no sé, que hay unas vacas que se escapan del potrero cada 4 meses y de un pronto a otro esas vacas llegaron y pudieron haber despedazado algo importante y no se pudo hacer la colada y hubo un atraso, ¿verdad? No le Entonces, dijeron que eso pasaba, no le dijeron. exacto, sí, sí, sí. Entonces, siempre hay que andar uno escuchando, ¿verdad? Poniéndole atención, eh, sobre todo a la gente que a veces está haciendo como las labores, es importante siempre saber escucharlos, porque algunas veces tienen cosas que nos pueden predecir problemas muy grandes y quizás tal vez no se saben expresar dentro del proyecto, pero uno dice, mira, ahí es donde estuvo esa parte. Y la otra cosa, Sí, 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 adelante, por no, favor. y lo que te iba a decir es que hay riesgos. El otro día hablaba con un amigo que creo que por acá está conectado, que me decía de cosas que usted no las puede ver venir. O sea, usted hace el ROI, y hace el TCO y hace toda la matriz de riesgos y les pone pesos y les pone un montón de cosas. Después aparece que resulta que la zona donde usted está hay un pájaro que ese pájaro está protegido y simplemente le paran el proyecto y usted dice, ¿y esto qué pasó? Y Sí, no lo sí, vi venir. sí, sí. Entonces, muchas veces los riesgos simplemente no puede uno así como meterles mano ahí, ¿verdad? Sí, Tan fácilmente y tampoco puede usted como cuantificarlo y simplemente mandó el proyecto por la borda. ujú. Y yo te soy sincero, cuando yo digo una gestión de riesgos, incluso eh, yo no he llegado nunca a tener una matriz de riesgos en donde yo esté sopesando, ¿verdad? Todos los riesgos todas las semanas, porque al final, ¿verdad? De trabajo o documento, ¿verdad? Como hemos conversado. Pero sí como le digo, piense mejor en riesgos y lo va a ver más integral que si piensa desde una óptica de costo, que si piensa desde una óptica de alcance o que si piensa, ¿verdad? Eso sobre todo es a lo que me refiero más con la gestión de riesgos. Y también algo importantísimo que a mí me ha pasado, he visto que le ha pasado a colegas, y es que uno siempre le queda la espina, ¿verdad? De que, bueno, uno está con el rol de project manager, pero si sabe de algo, uno quiere meterse a ver el tema, ¿verdad? Sí, Y eso es bueno
pero no, ¿verdad? Es bueno el culantro, pero no para tanto, ¿verdad? Decía, decía Pisa. Uno no puede llegar y dejar su rol de project manager para asumir un rol de experto en alguna de las áreas, aunque usted sepa del tema. ¿Por qué? Porque las otras cosas no se van a detener, o sea, usted no le puede poner pausa a las otras cosas como para embeberse en un tema del cual usted sabe, ¿verdad? Por eso lo pongo acá y es que no se limite usted a ir muy cerca como del árbol y trate siempre de estar viendo el bosque, ¿verdad? Entonces, como métase, Sí, pero sálgase, y no, métase, no, pero sálgase. y ampliando un poquito en el tema este amigo, bueno, es que Rodolfo ahora me estaba mencionando ahí que, bueno, viene al volante, pero viene escuchándonos y buenísimo que esté por acá, Rodolfo Cruz, que aprovecho para decirles que con Rodolfo Cruz vamos a estar de hoy en 8 hablando, ahora les comento de otro tema, pero él me decía, mira, qué riesgos ni qué 8 cuartos, aquí el asunto es que encontremos la lapa verde en el proyecto. Y era una analogía muy interesante porque yo le decía, pero ¿qué es la lapa verde? Me dice, y ese riesgo que nadie ve, que nadie sabe, porque a él le pasó una historia con una lapa verde que anida en almendros y está en vía de extinción. Entonces, el proyecto iba muy bien con un TCO, con un ROI, con un flujo de caja, financiamiento, todos los apellidos que se les ocurra detrás del proyecto de la gente de plata de Costa Rica. Y de un pronto a otro simplemente llegaron y lo paralizaron porque había un almendro donde había anidando una lapa verde y no sé, no me acuerdo ahí después, Rodolfo me pasa el detalle de cuántos metros alrededor del bendito almendro usted no puede tocar nada. No Mm, puede hacer nada porque tiene que proteger no solo el almendro, sino que alrededor del almendro una cantidad. Entonces, ¿cuántas veces en un proyecto nosotros estamos y lo que menos esperábamos ver venir fue el riesgo que se materializó por desde un permiso, ¿verdad? Alguna cuestión. Este proyecto, al menos el que les comento ahorita, a mí me quedó muy grabado porque yo decía, sí, encuentre usted ese riesgo que no es, nadie se lo dijo, nadie lo vio venir y se puede traer abajo el proyecto, desde temas mm, financieros hasta ya temas ambientalistas, ¿verdad? sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo con esa apreciación. Em, Sí. y me gustaría entrar al tema 5 porque sé que ya nos quedan pocos minutos y lo dejo de último, no porque sea el menos importante, sino que más bien es el que considero que, que si hoy algo se pueden llevar de lo que hemos conversado, a mí me encantaría que sea esto. Eh, en el cierre de proyectos, evite quitar el pie del acelerador muy pronto. Uno siempre tiende a confiarse que el cierre es como, bueno, no, es como la parte más fácil, ¿verdad? Es como agarrar y cerrar el libro y ya, ponerlo en la repisa, ¿verdad? Eh, y uno, sobre todo, planifica muy poco los cierres y termina siendo muy crítico, ¿verdad? El, un punto importantísimo cuando son los cierres de proyecto es que ya usted no cuenta con un equipo de trabajo tan grande, porque ya muchos de los recursos se han devuelto a donde le corresponde o ya les han pagado, ¿verdad? Entonces, si uno no tiene claro qué es lo que se requiere en el cierre, muchas veces es muy doloroso para todas las partes, ¿verdad? Para el cliente, para uno como el project manager, para los otros involucrados que estuvieron. Porque hay que estar teniendo ahora como esas regresiones y decir, mira, oh, puñica, tenemos que ir a hacer esto, tenemos que ir a hacer lo otro. Otro punto que yo considero es que hay poca literatura y hay poca literatura porque la cantidad de proyectos que terminan con éxito es relativamente baja, ¿verdad? O sea, yo creo que de planificación hay un montón de información, hay un montón de guías, porque mucha gente planifica proyectos, pero hay una gran cantidad de proyectos que no se terminan, entonces hay poca literatura y créame que un cierre de un proyecto no es fácil. Y con todos los cierres de los proyectos uno va aprendiendo de que siempre tiene que agregar algo más. Entonces, lo que les puedo decir es, no dejen por fuera el cierre porque no va a ser una etapa sencilla del proyecto.
Y también hay que entender que hay una estadística que el costo de un proyecto, y muchas veces aplica para todo tipo de proyectos, pero sobre todo en la parte que es algo que se construye, el costo de construir el proyecto es simplemente el 10% de lo que va a costar todo el ciclo de vida del proyecto, ¿verdad? O sea, todo lo que va a llevarlo a operarlo, ponerlo en funcionamiento, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que nosotros entender que solamente estamos en el 10% de un esfuerzo de 100 y que ese 10% tenemos que dejarlo muy, eh, yo no me gustaría decir que documentado, porque no es solo documentar por documentar, pero sí dejarlo muy claro a quien viene en la siguiente etapa, que es la operación, de cómo es que funcionan cosas, ¿verdad? O sea, no, nada hacemos con documentar que se hicieron unas pruebas de esto y de esto y de esto. Eso es literatura que sí hay que documentarla, pero no es importante. O no es tan importante, más bien, como llegar y cuando estamos cerca de entregar el proyecto, entender esos otros actores que van a llegar después de nosotros para entender cómo hacemos esa transición lo más suave posible, lo menos dolorosa posible, ¿verdad? Y yo creo que todos tal vez hemos tenido esas vivencias, ¿verdad? En que nos construyen, no sé, nos construyen la casa y luego hay que hacer cualquier cosa y uno, ¿verdad? Uno dice, sí, pero ¿dónde, cómo está esto, ¿verdad? O por dónde ibas tú, ¿verdad? Eh, eso pasa en todos los proyectos, pero cuando son proyectos de mucho dinero y que sobre todo van a tener operación, es todavía más doloroso no estar uno con un ojo más adelante de quiénes son los que vienen. Y como les digo, si usted quita el pie del acelerador, luego le va a costar un montón más bien volver a arrancar para llevar a esa velocidad. Sí, ahí, bueno, y de los que están por acá conectados, si alguno quiere opinar, por favor, de verdad, con toda confianza, como ahora Edgar que nos hacía el aporte, o si hay alguna duda, o si no están de acuerdo en algo de lo que estamos hablando, con toda confianza. De eso se trata también que podamos conversar de estos 5 acciones que James ve que le han tocado vivir. Yo creo que muchos de los que estamos aquí nos identificamos. El punto A que decías, y lo conversábamos el otro día, para mí es como cuando se hace una actividad y termina la fiesta y resulta que era un salón alquilado y hay que recoger las mesas, las sillas y dejar el salón como recién, ¿cómo se llama? Recién construido. Entonces uno se queda así y dice, ¿y ahora? No, todo el mundo se fue, Pues sí. ¿verdad? Porque cuando la fiesta va a empezar, muchos ayudan para que la fiesta pueda empezar y empiezan a ayudar a jalar las hieleras y todo lo que haya que llevar para que todo pueda caminar. Pero al final de la actividad, cuando tenemos que llegar y hacer toda la limpieza y dejar todo según las condiciones del acuerdo, nadie Sí. está, ¿verdad? Lo que vos decías acá de que hay menos actores. Sí. No, no, y eso, usando esa misma analogía, si uno desde el principio de la fiesta le dice, mira, ayúdeme a armar esto de las hieleras, pero ahora al final te quedas 5 minutos y me la volvés a poner acá en el vehículo, probablemente esa persona va a decir, sí, sí, claro, y lo va a hacer. Lo difícil va a ser que si esa persona ya se fue y va a 10 kilómetros de donde era la fiesta y llamarlo y decirle, mira, no puedes venir a ayudarme a echar la hielera, ¿verdad? Te va a decir, no, no, mira, sí, búscate a alguien más. Yo Me ya, fui, sí, ay, ya ya me me fui. fui. Sí, sí. Y en Exacto. proyectos se vuelve mucho más complejo, porque entonces obviamente ahí sí es como, no, es que hey, nosotros ya los recursos los tenemos en otro proyecto, no estaba dentro de lo que se había considerado, te voy a ayudar, te puedo ayudar, pero con mucho gusto la otra semana. Ahorita la gente, todos están ocupados, ya están en otra cosa, Y que sí pero es cierto. déjame ver qué hago, Y sí es ¿verdad? cierto, o sea, la mayoría de las veces es cierto que la gente tiene, digamos, tiene todos estos recursos ya ocupados en otra. Comprometidos, Exacto, pero comprometidos. sí, ante el cliente, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que uno hace con la mano lo termina volando con el codo. Entonces, eh, eso me lleva realmente a este proverbio también que les quiero dejar, ¿verdad?
que lo que dice es que un buen plan realizado hoy es mucho mejor que un plan perfecto que realizarás mañana, ¿verdad? Entonces, Exacto. con Lo, esto, Murua, lo, yo cierro mi participación y de verdad, si a alguien de los que nos acompañan le gustaría eh, aportar, eh, súper bienvenidos a la discusión. bueno, si alguien por acá quiere, no sé, deberían de poder abrir micrófonos si gustan hacer algún aporte. Bienvenidos. Moruga, Adelante, don Edgar. ¿Todo bien? sí, gracias. Mira, sí, eso es lo que estaba mencionando como este último punto del cierre. Yo he tenido la experiencia de que sí, es bastante doloroso en el sentido que cuando ya no eh, tenés gente, por ejemplo, que ya finaliza, pero hay labores que se deben concluir, principalmente, por ejemplo, en el campo de las tecnologías de información, que se requiere dar entregables, por ejemplo, como informes y cosas, ese tipo de cosas. Ahí es donde se vuelve Ujú. más doloroso, ¿verdad? Porque eh, cuando ya el cliente tiene el servicio funcionando y, y la cereza en pastel es entregarle la documentación final, y cuando te das cuenta esos recursos ya no están, entonces se vuelve bien complicado el asunto, ¿verdad? Porque hay que ver cómo sacar tiempo de esas personas, y es donde se vuelve un poquito complicado el tema, ¿verdad? Yo creo que ahí lo que habría que hacer es no dar por finalizado cuando se tiene la implementación como tal, sino que Ujú. hay un espacio ahí, un tiempo determinado a tomar en consideración para labores finales de documentación, de temas de capacitación, de uso de herramientas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque es Exacto. bien complicado. Y en ese, a mí me trae, siempre me vienen a la memoria cosas que a uno le pasan y que al final cuestan dinero, cuestan tiempo, cuestan esfuerzo. No se me olvida de una empresa que era financiera que contrató toda una gestión de su centro de datos y llevaba una herramienta para hacer toda la parte de monitoreo. Y meses después nos llamó y nos dijo, vieras que es que la herramienta yo no la puedo usar porque lo que me dijeron de cómo configurarla no me ha funcionado y hasta queda un poquito también la imagen de tener que ir y hacerlo con el fin de que el cliente pueda tener y mostrar un proyecto que se hizo y que es funcional. Entonces, ¿cuántas veces al final tenemos que ir a meter recursos, querramos o no, para que el proyecto se entregue bien? Pero tal vez no se pensó en principio. Inclusive en todo lo que es la parte de tecnología de información, que es muy dado hoy en día que las grandes fabricantes, por ejemplo Cisco y otras demás, son empresas de que tienen sus equipos y funcionan o sea, el servicio como tal va en función de licencias, de licenciamiento. Entonces, por Ujú. ejemplo, si un proyecto se implementó y no es Exacto. bien utilizado o no es bien vendido al usuario final, eh, parte del presupuesto del proveedor cuando se venza ese licenciamiento es renovarlo, ¿verdad? Entonces hay que tener claro ese tema, porque no solamente el hecho es de darle el servicio tal y como lo requiere o como se solicitó por parte del cliente, sino que es de interés, obviamente, del proveedor, en este caso, entregar el proyecto como tal, eh, porque hay un beneficio que ya está contemplado en el mediano o en el largo plazo, si estamos hablando de 3 o 5 años, por ejemplo, ese tipo de renovaciones, ¿verdad? Sí, exactamente. Ese cierre, ese cierre realmente se dificulta cuando no tenés esa claridad. Bueno, de verdad muchísimas gracias a los que nos acompañaron el día de hoy para
para que podamos tenerlo en cuenta. Yo por ahí les voy a estar anunciando. Igual les agradezco si hay temas que les gustaría que tratemos. No son temas solamente de proyectos, hoy fue así muy de acciones concretas para la parte de proyectos de hoy en ocho. Y para que los que nos vayan a acompañar se queden con una pregunta que quisiera que les resuene ahí. ¿Qué te hace feliz en el trabajo? Es el tema que vamos a conversar, va a estar acompañándonos Rodolfo Cruz el mismo día, a la misma hora, martes a las 7 de la noche, así en una sesión de una hora que podamos conversar y el tema que vamos a traer va a ser un tema más tal vez desdibujado, más que va a depender de la persona que lo esté respondiendo. Y todos tenemos esa situación en nuestros diferentes trabajos, ya sea que somos emprendedores, trabajamos en lo propio, trabajamos para una empresa, tenemos que preguntarnos qué es eso que nos hace felices en el trabajo. Así que vamos a estar de hoy en ocho. Si saben de alguien que quiera también escuchar de este tema, al igual que hoy conversamos, de esas 5 acciones para poder gestionar los proyectos, vamos a hablar de elementos que a veces ni siquiera tenemos la respuesta, no es una respuesta sencilla. ¿Qué nos hace felices en el trabajo? A mí cuando me lo preguntó Rodolfo, yo me quedé así, yo dije, pucha, ¿qué le respondo? ¿Qué, qué le respondo? La verdad es que tal vez ni sé qué es lo que me hace feliz en el trabajo y es una pregunta que es tan importante y tan vital y uno no se la hace. Bueno, Rodolfo ahí nos va a traer algunas ideas para poder analizar qué es lo que nos hace felices en el trabajo. Y James, muchísimas gracias por la dedicación, por la preparación de este material que para mí es reflejo de la experiencia. Ahora que estabas hablando del cierre, me acordé de una frase que vimos en un proyecto que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, pero yo llegué y me acuerdo porque la frase de James fue, "Mae, Murúa, es que usted llegó en el minuto 90 del partido". Pero está bien porque nos ayudó a hacer el cierre. Entonces, siempre que pienso en un cierre de proyecto, me acuerdo de aquella ocasión que estábamos en ese proyecto, que era un proyecto muy grande y que sí, a mí me tocó llegar en el partido, pero en el minuto 90 y no había tiempos extras ni al final tuvimos que fabricarlos y hablar con el cliente, irnos a tiempos extras y después a penales para lograr hacer el cierre del proyecto, Mm, porque ya no lo habíamos logrado, no logramos hacer ese cierre en el minuto 90 y fue importantísimo, creo que quedó como lección aprendida para los proyectos que vienen después. sí. Así que No, muchísimas gracias. no, igual, realmente un placer haber estado por acá compartiendo y también a los que nos escucharon, de verdad que gracias por este ratito y esperamos entonces la otra semana para escuchar ese tema interesante. Que sí, ahí nos vemos entonces de bien 8. Muchas gracias, Ustedes, que la pasen muy bien, pura buenas vida. noches. Igualmente, Hasta gracias. Ok, luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas pura noches. vida. Gracias. Buenas noches.